Hola a las personas, traigo una nueva entrevista y es una entrevista que tenía dos objetivos. El primero era poder hablar con la invitada de hoy, que me apetecía charlar con ella, y el segundo, conocer un poquito más acerca del mundo de la distribución, que es algo que particularmente desconocía y bueno, pues así podíamos aprender un poco más. La verdad es que la persona que he traído creo que es genial para hablar de esto, primero porque lleva ya unos cuantos años en la industria como distribuidora, tiene su propia distribuidora, Distribution with Glasses, y que además tiene una filosofía que creo que es muy bonita, que es trabajar el cortometraje, trabajar los largometrajes, las películas, cuidarlas, intentar hacer una selección que busque más cierta calidad y sobre todo que sean afines a sus valores, y lo hace además cuidando mucho a la gente que hay detrás. De hecho, preparando la entrevista le pregunté por algún corto del que hablar, de todos los que tiene en su catálogo, y me dijo, mira, si quieres alguno, me dices cuál y yo te lo paso para que lo veas. Pero prefiero no darte ninguno porque quiero que todos mis cortos sean tratados por igual y que todos mis directores y directoras también tengan el mismo trato. Y me parece que está muy bien, ¿no? Porque al final de lo que estamos hablando es de cuidar a las personas que hay detrás, de cuidar los trabajos y al final, pues bueno, contar las historias creo que con un poco más de corazón, y se agradece. Hoy hablamos con Marta Salvador. Me he quitado las gafas y creo que, claro, este programa debería hacerlo con gafas realmente, ahora que lo Hombre, pienso. deberías. Sí. No, no sé si valen estas porque también tenía otras que son negras, de pasta. Entra dentro del With Glasses, están perfectas. Vale, perfecto, entonces las mantengo. Eh, la verdad es que creo que no había traído a nadie de distribución Ujú. y me ha costado un poco preparar la entrevista. Porque es de estas cosas que dices, ostras, ¿qué pregunto yo de distribución? Si para mí distribuir, claro, es darle al clic y ya se envía el corto solo, ¿no? Y en los Claro. festivales. Entonces, bueno, te quiero hacer algunas preguntas respecto a eso, sobre qué es la distribución y sobre todo si realmente entendemos lo que es la distribución, incluso dentro de la industria. Pero Vale. antes, claro, viendo un poco tu trayectoria, me ha llamado mucho la atención qué estudiaste, cómo te formaste y luego cómo has acabado de repente trabajando en esto, porque bueno, no es un salto gordísimo, pero sí Es un empiezas con salto, historia del arte, ¿no? Y con ciencias de la música y todo esto. eso es. Que, ¿Cómo? sí, bueno, o sea, yo en realidad, eso, como has dicho, me licencié en Historia del Arte. Después siempre, bueno, he estado en clases de música y demás, así que después me licencié en Historia y Ciencias de la Música y luego después hice un máster de español para extranjeros. O sea, ha sido como un poco una miscelánea un poco extraña, siempre orientada, como siempre me han gustado cosas que en teoría no me iban a dar trabajo. Siempre he tenido un poco la libertad de decir, bueno, pues voy a estudiar en lo que creo que puedo disfrutar y en algún momento algo saldrá de todo esto. Entonces, bueno, después la decisión que tomé para intentar aglutinar un poco todos estos intereses fue venirme a Madrid, porque yo soy de Salamanca, no soy de Madrid, venirme a Madrid a estudiar un máster de gestión cultural y ahí más o menos ver por qué rama podía seguir avanzando o qué era lo que más me interesaba. A mí el cine me gustaba mucho, pero bueno, me gustaba a nivel espectadora y a nivel historiadora también. Pero claro, yo no tengo formación audiovisual, yo no soy de comunicación audiovisual. Y el caso es que, bueno, mientras estaba estudiando el máster en gestión cultural, salió una vacante de prácticas en la Academia de Cine. Eh, Postulé sin tener mucha fe en que les iba a interesar porque mi perfil era un poco heterogéneo y pensé que quizá se iban a ir más por alguien propio de audiovisual, pero bueno, les interesó mi perfil para el Departamento de Actividades Culturales, estuve allí un tiempo y, y bueno, cuando terminé el máster, pues lo típico, ¿no? Como todas, nos quedamos en una bolsa de trabajo, de repente van surgiendo vacantes y de repente surgió la vacante de una distribuidora de cine en festivales. Y pues lo mismo que con las prácticas. Yo postulé sin saber ni siquiera en qué consistía ese trabajo. Yo lo que necesitaba era trabajar y, bueno, asumí que los oficios se aprenden, ¿no? Que al final es muy cierto. Y nada, pues de nuevo tuve suerte, me aceptaron allí y sobre la marcha aprendí que hay gente que vive de hacer distribución de cine
en festivales. Me había acercado un poco a esa labor con lo que había estado haciendo en la Academia de Cine, aunque no era propiamente distribución, pero bueno, había entendido que existía como toda una industria, toda una red de profesionales que trabajaban con festivales, que el mundo de los festivales, que a lo mejor antes de comenzar a trabajar en la academia me sonaban los más típicos, pero no era consciente de la enorme red de festivales tanto a nivel nacional como a nivel mundial que existe, que es una locura. Y nada, y al final allí pues aprendí sobre la marcha, porque bueno, de pronto hubo una serie de movimientos internos en la empresa en la que entré a trabajar y de pronto estuve en un puesto de responsabilidad sin tener ni idea, ahora ya puedo decirlo, porque en aquel momento no tenía, pero tenía que fingir que sí. Y allí aprendí. Entonces, bueno, en realidad yo llegué a la distribución un poco por casualidad y por necesidad de intentar encontrar un hueco dentro, ni siquiera voy a decir de la industria del cine, dentro del mundo de la cultura, en sus diferentes ramas, que era lo que a mí me interesaba. Y bueno, pues descubrí que existía esto, me gustó mucho y me quedé. Y aquí sigo. Qué bueno. Bueno, lo que dices de aprender sobre la marcha creo que es básico y además un poco viendo más o menos cuando empezaste con eso, que debía ser 2016, una cosa así. Justo, 2016. Claro, no sé si en aquella época había muchos másters y información específica de distribución, porque ahora hay de lo que quieras, pero en aquel momento no sé si había tanto. Yo diría que no, pero claro, te diría también que es que no lo sé porque en ese momento no, ya te digo, probablemente si yo hubiera visto máster de distribución no me habría interesado especialmente porque tampoco habría entendido bien a qué se refería, porque ya te digo además que yo no estaba, no tenía formación propia de audiovisual, entonces, claro, no había tenido que enfrentarme, por ejemplo, como se puede enfrentar una estudiante de comunicación audiovisual a realizar un corto, ¿no? Que suele ser muchas veces los trabajos finales de grado y esas cosas, realizar un corto y luego entender que ese corto había que distribuirlo. Claro, yo no había pasado por ahí, entonces tengo la sensación de que la formación específica de distribución ha proliferado mucho en los últimos años porque creo que por fin la gente se está dando cuenta de que es un aprendizaje importante, pero ya te digo que incluso si existía en aquel momento, no era muy consciente yo de este mundo. Claro, que estuviste en Promofest, ¿no? Sí, Estuve en promoción, eso es. y luego Begin Again también estuviste. Bueno, con Begin Again estuve trabajando ya como autónoma, ayudándolas Ah, en proyectos puntuales. Es decir, yo no formaba parte de la plantilla, sino que de forma autónoma colaboré con la distribución en festivales de algunas películas que ellas estaban moviendo. Begin Again son una distribuidora, trabajan también en festivales, pero están más orientadas a la distribución comercial, es decir, a la distribución en salas, en plataformas de video on demand, ese tipo de cosas. Entonces, bueno, en aquel momento para un par de pelis necesitaban a alguien que supiera un poco más de festivales y que controlara el circuito y fue cuando colaboré con ellas allí. y ahí ya llegamos a 2017, que es cuando empieza un poco a tomar forma tu distribuidora, aunque un poco me ha parecido, claro, es que en 2017 creo que tenías un corto realmente, ¿no? Pero bueno, es un poco cuando ya empieza como tu proyecto de distribuir de forma independiente, ¿no? Claro, claro, eso es. Cuando yo estaba trabajando en la primera distribuidora, cuando yo comencé a trabajar, bueno, detecté que había cosas que a mí me gustaría hacer de otra manera, ¿no? Modos de trabajo que en ese trabajo que estaba descubriendo que me gustaba mucho, pero que me gustaría sí, que tenía ganas de hacer de otra manera, de probar de otra manera. Entonces, mi prueba fue distribuir de manera autónoma y como en mis ratos libres, ¿no? En colaboración con el director de ese primer corto, que era Diego Porral, que es un talento brutal de la animación española, pues estuvimos distribuyendo uno de los cortos que él había realizado, también un corto de escuela, de estudiante, y funcionó fenomenal, la verdad. Y bueno, con toda esa experiencia, yo pensé, bueno, pues a lo mejor en algún momento puedo yo montar mi propio proyecto desde cero y con, bueno, pues haciendo las cosas como yo pensaba que iba a trabajar mejor y que podía ofrecer un mejor servicio a quien me contratara. Y así fue, pero sí, o sea, en realidad todo esto pasó un par de años después, en 2019, cuando yo ya oficialmente empecé con distribución with Glasses, pero sí, en 2017 empecé como a rumiarlo. Grandísimo momento 2019 para empezar cualquier proyecto, es decir,
justo antes de la pandemia, es la mejor idea. Pues te digo una cosa, en realidad creo que fue la mejor idea, porque si ¿Sí? hubiera empezado, sí, porque si, ahora ya te lo digo después a posteriori, pero si yo hubiera sabido lo que iba a pasar, bueno, como todas, ¿no? Si hubiéramos sabido lo que iba a pasar, igual no habríamos hecho cosas que hicimos. Pero si hubiera sabido lo que iba a pasar, pues a lo mejor no me habría atrevido a lanzarme a comenzar yo a trabajar por mi Bueno, sí, cuenta. claro. Claro, porque te come el miedo. Y yo tengo que decir, por suerte, que 2020 a nivel laboral, por Dios, solo a nivel laboral, que fue, pero no fue un mal año para mí, porque, bueno, llevaba como algo menos de un año de rodaje, Distribution with Glasses, pero empezaba a funcionar bien. Y tuve la suerte de que como el campo en el que yo trabajo, que es la distribución, es el que llega cuando las piezas ya están terminadas, trabajé mucho con piezas que habían estado rodándose y en postproducción los meses anteriores. Entonces, yo tengo que decir que en ese sentido fui afortunada porque para mí 2020 no supuso un parón laboral. Al contrario, trabajé mucho y además, como no podía salir de casa, trabajé muchísimo. Pero es verdad que, claro, sí, ahora lo piensas después y dices, jolín, pues si hubiera sabido que al año siguiente se iba a parar el mundo, pues igual no me habría atrevido a dejar una nómina y ponerme a trabajar por Claro. mi cuenta, pero fue bien, la verdad es que fue bien. Claro, bueno, sí, está la parte esa, ¿no? Del miedo, pero aún así, claro, es que lo estaba viendo antes en tu página web, que además pones los cortos con los que has trabajado cada año. Claro, el de 2018 a 2019 ya se ve un salto cuantitativo y a partir de 2020 ya estás hablando de 30, 40 cortos, una cosa así. Creo que Sí. 2022 fue el año de más cortos, si no me equivoco, creo que eran cerca de 50 o superando los 50, una cosa así. Pues puede ser. La verdad es que esas cifras las has revisado tú más que yo, tiene pinta. Oh, Pero sí, pues, una pues barbaridad, ¿eh? bueno, o sea, al final cuando tienes dinámicas más o menos armadas y ya consolidadas y puedes trabajar con cierta fluidez, no es un número muy, muy grande. De hecho, si comparas números con otras distribuidoras, te diría que yo llevo un catálogo bastante pequeñito. Pero como es también parte del espíritu con el que yo quería montar este proyecto, pues está bien. Es un número razonable. A mí, la verdad es que es una de las cosas que también me gusta, ¿no? Del proyecto y que tú también lo cuentas, te he escuchado en algún sitio o leído en algún sitio, que al final hablas que la filosofía, y vamos a decirlo también por si a alguien le interesa de repente, ya no es tanto el tener muchos cortometrajes en cartera y que, claro, pues si disparas mucho tú como distribuidor, te saldrá bien porque seguro que muchos acaban también llegando, sino más la selección, ¿no? De seleccionar cosas que a ti te encajan, que crees que van a funcionar. Sí, eso para mí es una cosa importante, sobre todo porque, bueno, esto es solo una opinión, pero si no confía hablando de cortometrajes, ¿no? Si no confía en tu cortometraje la persona que tiene que distribuirlo, la persona que tiene que a lo mejor en un momento dado hablar con un programador para vendérselo, entre comillas, que esa es mi labor, si no me gusta a mí, creo que lo voy a defender un poco peor. Entonces, por un lado, hay un criterio personal que aquí, o sea, obviamente no es una cuestión de tener razón, no tener razón, ni un juicio de valor de este corto es mejor o este corto es peor, sino si a mí algo me entusiasma, lo voy a vender con entusiasmo. Entonces, de entrada eso para mí era importante. Y luego para mí también es importante intentar dar prioridad a ciertos temas que a mí me interesan o me preocupan, pues cortos con una mirada de género, cortos sobre ecología y los problemas a los que nos enfrentamos relacionados con la crisis climática y demás. No estoy diciendo que todos los cortos necesariamente tengan que ir por ahí, pero bueno, sí que es verdad que siempre intento trabajar con directoras mujeres, ese tipo de cosas, siempre intento darles prioridad dentro de los proyectos con los que finalmente trabajamos, porque para mí es importante que el catálogo tenga sentido en esas direcciones. Entonces, sí, o sea, sí que hay mucha labor pues eso, de criba, pero ya te digo, no tiene que estar necesariamente relacionado con la calidad, sino más bien con un interés genuino en los proyectos con los que estoy trabajando. Y bueno, y luego también, pues lo que decíamos antes, ¿no? La filosofía esta de no puedo aceptar todo lo que me llega porque entonces trabajaría peor.
y trabajaría de forma más masiva, que es una cosa que tampoco me interesa. Entonces, bueno, entre todas estas cosas y poder seguir pagando facturas, pues, pues está el balance que voy haciendo Sí, para seleccionar al proyectos. final es crear una marca, básicamente, ¿no? Claro, hablamos de marca y parece que es algo como un poco peyorativo a veces, pero sí es una marca oye, pues es que estos son mis principios, mis valores a la hora de trabajar con un producto que quiero cuidarlo, que... Claro, eso es, o sea, eso es lo que yo al menos intento. Si es feo hablar de marca, podemos hablar de sello, ¿no? Como, o sea, pero sí, bueno, al final es lo que tú dices, es como crear un paraguas donde más o menos sepas qué tipo de trabajos vas a encontrar y eso también es importante luego de cara a los festivales, porque si los festivales más o menos conocen la línea de los trabajos que llevas, conocen bueno, que además de calidad, que yo creo que y cada vez más todos los trabajos que tenemos en catálogo tienen muchísima calidad, tanto técnica como artística. Claro, también a la hora de acercarte a un festival, generas lazos de confianza con los Claro. programadores, porque luego puede ser que encajen o no encajen los proyectos que tú les presentas, los cortos que tú les presentas. Eso, por supuesto, es una cuestión específica de cada competición y de los comités de selección, jurados y demás. Pero dentro de eso sí que quiero pensar que hay un trabajo como de curaduría detrás de, pues eso, de no solo de calidades, sino también de temáticas. Y también entiendo que incluso en algunos festivales ya también te van conociendo el tipo de cortometraje que llevas y a lo mejor les sirve para descartarlo y decir no, porque no me encaja aquí, o justo para lo contrario, para decir, jo, es que, claro, es un poco lo que estamos buscando, cortometrajes, no sé, que hablen de tema de género. Al final eso también ayuda, que si es un festi que coge todo, es difícil también saber en qué se está enfocando. Claro, bueno, en realidad hay, o sea, eso que has dicho tú de festivales que cogen todo, en realidad son muchos de ellos, porque Perdón, son... me refería a distribuidoras que cogen todo, ¿no? Que es difícil luego ubicarlas de cara. Sí. Sí. Perdona, sí, pensé que estabas hablando de festivales. Bueno, hay distribuidoras que trabajan así y yo entiendo que también es una manera súper lícita de trabajar porque pues todo el mundo puede, o sea, puede querer en un momento dado trabajar con una distribuidora por lo que sea, porque le apetece estar bajo un paraguas de representación como es una distribuidora, porque tiene que delegar esa función porque no se puede encargar y no todo el mundo tiene tiempo y medios para hacer autodistribución. O sea que está bien. En mi caso particular, pues eso sí que me interesaba como crear un sello propio y algo que más o menos puedas reconocer. Luego esto es una cosa muy abstracta, porque en realidad van llegando proyectos y los cortos que llegan siempre son muy distintos entre sí. O sea, también el objetivo a la hora de armar un catálogo es que haya cierta variedad dentro de lo que tú puedes ofrecerle a un programador. Pero bueno, sí, no sé, hay que hacer como una balanza entre todas estas cosas, pero el objetivo sí que siempre ha sido, y creo que cada vez lo vamos afinando un poquito más, lo de generar eso, como una marca o un sello que por lo menos, o sea, mi intención es que por lo menos cuando algo te llega a Distribution with Glasses, sepas que no va a estar mal. Luego ya Eh, que te cuadre o no te cuadre en tu festival es el siguiente paso. Ujú. Bueno, voy a retomar la pregunta que te he hecho un poco al principio porque me interesa. Es verdad que, claro, la distribución, bueno, quienes hemos estudiado comunicación audiovisual más o menos sabemos un poco, o si has estudiado algo de producción y te ha tocado a lo mejor algún cortometraje, distribuirlo por tu cuenta, puedes más o menos hacerte una idea, pero sí que me da la sensación de que es como una de de esos departamentos que no creo que sea desconocido del todo, pero sí que creo que no somos del todo conscientes de todo lo que conlleva, porque al final es, por supuesto, papeleo, conocer festivales, conocer un montón de cosas, que es más un conocimiento en sí que probablemente no tienes como autor o como creador, que en este caso lo tienes tú. Sí, yo eso lo noto mucho cuando me invitan a dar alguna masterclass o alguna ponencia específica, así como intensiva de distribución. Lo noto mucho porque muchas veces da la sensación, y por las preguntas que hace el alumnado y demás, de que efectivamente es algo
que no es que desconozcan, porque no lo desconocen, saben que existe un circuito de festivales y además, si tienen un cortometraje, claro, los festivales son la principal ventana de exhibición ahora mismo de los cortometrajes. Luego hay algunas plataformas que cada vez más están incluyendo cortos, pero no hay tampoco un hábito de espectador de ver cortometrajes. Entonces, donde la mayoría de gente ve cortos, aparte de si alguien les recomienda alguno en Filmin o algo así, es en los festivales. Entonces, no es del todo desconocido, hay conciencia de que existen los festivales, pero es verdad que a la hora de plantearse qué hacer con un corto cuando está terminado, y por las preguntas que me hacen muchas veces y tal, es como, de repente aquí hay un blancazo, hay algo a lo que no sé que existe, pero no sé ni cómo acercarme. Entonces sí, no sé, es verdad, como decías al principio, que cada vez hay más formaciones específicas de distribución que incluyen no solo la distribución en festivales, que es lo que yo hago, sino también una distribución más comercial orientada, pues eso, a salas de cine o plataformas de video on demand, ventas, pero sí que creo que las formaciones generales tipo comunicación y audiovisual, no sé ahora, quizá ya haya formación incluida, pero sí que es verdad que me da la sensación de que falta información, quizá algún módulo específico, quizá alguna, pues eso, algún intensivo, solo aunque sea para decir, bueno, es que precisamente os estamos formando para acabar haciendo un corto, ¿no? Que no sé si todas las formaciones de comunicación audiovisual terminan con un cortometraje como proyecto necesario para terminar, pero si no son todas, son la mayoría. Pero claro, luego te encuentras con que no sabes qué hacer con él. Y de eso también soy muy consciente cuando veo presupuestos de cortometrajes, que ese es otro melonazo. Porque claro, tú ves un montón de presupuestos, obviamente, para todos los departamentos y se acaba en postproducción. Y claro, cuando se acaba en postproducción, tú dices, ¡ja! Te has quedado a cero. ¿Y ahora qué pasa con lo demás? Porque tanto si decides confiar en una distribuidora como si decides tú aventurarte en el mundo de la autodistribución, que también es un ejercicio que está muy bien para aprender, pero lo hagas como lo hagas, necesitas fondos ahí y necesitas haber reservado un presupuesto que será más o menos según, ya te digo, si trabajas solo, con distribuidora, el presupuesto que tienes para festivales de pago, bueno, todo eso se tiene que ir matizando, pero necesitas un presupuesto que normalmente cuando termina la postproducción ya se ha agotado. Un Entonces, clásico. sí, hombre, hombre, que un clásico, claro, claro, claro. Entonces, sí, creo que es conocido como concepto, pero no en la práctica. Y a mí me da un poco de rabia, la verdad, porque pero no, o sea, no por lo que a mí me afecta en cuanto a contrátame, no contrátame, sino que me da rabia porque creo que es una parte muy lógica que debería incluirse en todas las formaciones, porque sí, tú haces cine y obviamente estás ahí para hacer cine, pero ¿para qué haces cine? Para que se vea. ¿Cómo consigues que se vea? Entonces, no sé, quiero pensar que poquito a poco está cambiando, pero sí que me da la sensación por las preguntas ya te digo, del alumnado y demás, cuando me invitan a dar alguna clase o algo así, que no aterriza mucho en la formación todo esto. Hombre, la verdad es que eso que dices, yo cuando terminé la carrera hace 10 años, habrá cambiado muchísimo, pero sí que es verdad que distribución, bueno, te explicaban un poco lo que era y tal, pero es verdad que no había nada específico como tal, y si lo piensas, dices, pues si hay, si estamos hablando de realización, estamos hablando de postproducción, de producción, ¿cómo no puede haber lo siguiente, que es distribución? Quizá exhibición en su momento no tenía tanto sentido. Ahora creo que también empieza a tenerlo por ya una Sí. cuestión de ventas, de plataformas, todo esto tiene mucho sentido, y además es un campo que hay bastante trabajo, yo creo, ahí, que quizá no tanto en realización y en producción, pero sí en estos pues, que todavía la gente no se ha especializado tanto, con lo cual tiene mucho sentido lo que dices, sí, sí. Sí, 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 ya te digo, yo lo noto un montón y sí, no sé de qué depende, pero sí. Y ya te digo además que en el caso de los cortos especialmente creo que la parte de festivales, porque lo que dices de ventas y exhibición, por supuesto que tiene sentido, claro. O sea, creo que un realizador debería saber de esto, pero claro, si lo que empiezas a mover son cortos, que en la mayoría de los casos es así, siempre se empieza a trabajar con cortos, claro, los festivales para ti son un circuito imprescindible.
Entonces, qué menos que Claro. conocer un poco cómo funcionan o cómo acercarte tú a ellos, aunque sea. Bueno, y el tema también que hablabas de los presupuestos, te diría que incluso con largometrajes, no sé si tanto con distribución, pero con algo que es tan básico a nivel comercial como es la comunicación, ¿no? Que muchas veces se nos olvida a partir de la postproducción ya, a lo que venga aquí detrás, pues ya veremos cómo lo hacemos. Y al final se inflan los presupuestos muchísimo porque te das cuenta de que tenías que haber guardado un poco para ese momento. En los cortos conozco muchísimos casos y es verdad, que es una realidad que, claro, luego te encuentras. Y bueno, pues sí, lo puedes mover seguramente a festivales que no te cobran nada o que es muy poquito, pero al final ya simplemente ese trabajo lo tienes que mantener de algún modo. Pero sí. Sí, y sí que es verdad bueno, que la distribución lleva tiempo. O sea, incluso aunque no estoy intentando yo aquí vender lo mío, pero es verdad que la distribución lleva tiempo e incluso ya no por el hecho de la representación que te puede dar una distribuidora, sino el tiempo empleado es importante. Y dentro del tiempo empleado también es importante la constancia. Es decir, si tú a lo mejor empiezas muy motivado a hacer autodistribución y te pasas un mes a tope y luego de repente te cansas o te sale otro curro o estás ocupado o no puedes hacerlo y dejas parada la distribución varios meses, ese tiempo está jugando en tu contra. Entonces, sí, bueno, yo diría, si alguien nos escucha, yo diría que si finalmente te decides por la autodistribución, que está muy bien y es un ejercicio de aprendizaje muy bueno, te mentalices de que es necesaria la constancia y de que los tiempos muertos eh, juegan en contra de los cortos, que esto es una cosa también en la que yo insisto mucho cuando hablo con gente que me llama y eso que he estrenado mi corto y lo estrené hace 6 meses, lo que pasa es que no lo he distribuido, entonces me gustaría retomarlo ahora. Tío, pues has perdido 6 meses y la Claro. fecha de estreno y la fecha de producción en el circuito de festivales es muy importante porque los festivales componen un circuito que en la mayoría de los casos nos exige novedad y nos exige y son importantes las fechas de producción y estreno. Entonces, dejar algo en un cajón, estrenar algo, dejarlo en un cajón, luego querer reactivarlo es conflictivo muchas veces para su posible carrera en festivales que además tiene un tiempo de vida limitado. Incluso entiendo que de cara a autodistribución, sí, sobre todo si no conoces cómo funciona esto, a lo mejor sí que lo estás haciendo bien, pero a lo mejor no sabes que los premios no te van a llegar en los 3 primeros meses porque los has enviado a unos festivales muy concretos y has enviado a 30 festivales, no tienes buenas noticias de ninguno y a los 3 meses dices, va, paso. Pero a lo mejor donde ibas a empezar a recoger frutos era a partir del tercer mes o del cuarto mes, ¿no? Que eso, los tiempos ahí también conocerlos es muy importante. Mira, eso que dices es muy interesante porque es una cosa en la que yo insisto mucho con toda la gente con la que trabajo, que es la paciencia. La distribución exige paciencia y eso muchas veces es complejo de entender por alguien, claro, que ha terminado un corto y que le queman las manos. O sea, que es que acabo de terminarlo, es que quiero verlo ya en algún sitio. Entonces, claro, la distribución es un trabajo con vistas al futuro. Lo que hagas hoy, el envío a un festival que hagas hoy, el contacto que hagas hoy con un programador, puede pasar meses hasta que tenga una respuesta, ya sea positiva o negativa. Entonces, por un lado, los tiempos no es que sean eternos, pero sí que se dilatan y si tú eres impaciente, se te va a hacer eterno, aunque no lo sea desde un punto de vista lógico. Y luego también el tema de la frustración y las respuestas. Por estadística, normalmente lo más probable es un no que un sí. Y siempre, incluso yo, siempre con las directoras y directores con los que trabajo, siempre comparto como una hoja de seguimiento, ¿no? De dónde hemos mandado el corto, quién lo está viendo, quién ha respondido ya, quién ha dicho que sí, quién ha dicho que no. Cualquier hoja de esas que yo te pudiera enseñar ahora mismo, incluso de los cortos más exitosos y que tú ahora mismo estás viendo que están en un montón de festivales y te suena su título, tienen más noes que síes. Y esto es así. Y es verdad que puede pasar con un corto que empiezas a distribuir y tienes suerte y las primeras respuestas que te llegan son síes y entonces tú te motivas y parece que sigues como con más ganas y piensas que has empezado con buen pie y hay algunos que tardan muchísimo en arrancar. Y claro, hay ahí como un periodo de tiempo de preocupación de, es que igual esto no funciona. Y a lo mejor a los 6 meses llega el primer sí
y porque sí, porque coincide o porque funciona el efecto llamada de que de repente se ve en un festival y un programador lo ve en uno y lo quiere para el suyo, empieza a rodar un corto que lleva 6 meses moviéndose. Entonces, claro, dentro de la paciencia es también, o sea, dentro de esto que te digo de la paciencia, entra también la idea del no desanimarse y esperar un tiempo amplio para poder evaluar resultados. A mí alguna vez, yo qué sé, me llama alguna persona con la que trabajo y me dice, bueno, llevamos ya un mes y nos han dicho solo que sí 3 y los 3 han dicho que no. ¿Esto va mal? Digo, no, no va mal, no va, todavía no va. Claro, dentro de, yo qué sé, dentro de unos meses podremos hacer una valoración mejor e incluso así será una valoración parcial porque nos quedará mucho trabajo por hacer. Pero bueno, es verdad que algo que sí que exige la distribución es paciencia y eso, y constancia en cuanto a no parar de trabajar, aunque lo que vaya llegando sean noes, porque no sabes cuándo te van a empezar a llegar los síes, pero lo importante es que trabajes para que puedan llegar. Has dicho una cosa que me parece interesante y que también la tenía aquí apuntada para preguntarte. ¿Es habitual que una vez ganas un premio o una vez tienes una selección en un festival algo más importante o tal, vengan más? ¿Es como que destapas el tarro de las esencias y la gente se empieza a interesar un poco? Pues mira, te diría que para esto no hay un estándar. Creo que el efecto llamada sí que funciona. Y de hecho, si tú revisas, por ejemplo, del año pasado, por acotar, ¿no? Si revisas las programaciones de los festivales que tenemos en España, que son calificadores para los premios Goya. Si te pones a revisar todas las programaciones del año pasado, seguramente haya nombres de cortos que se repitan bastante. París 70, en todas partes. Por ejemplo, París 70, que es un corto estupendo que lo ha petado y lo sigue petando. De hecho, es Sí, uno de esos ejemplos en los que tiene una distribución larga, amplia. ¿no? Sí, larga, yo diría que más que distribución larga, porque la distribución siempre es larga, pero una vida en festivales y un recorrido largo, porque realmente ha funcionado muy bien. Eh, claro, o sea, por un lado tenemos la idea de que cuando pasan estas cosas normalmente es porque los cortos están muy bien. Entonces, también me parece feo decir que es solo efecto llamada cuando realmente el corto está ofreciendo Cierta cosas que al calidad, festival claro. le gustan mucho, claro, que al público le gustan, claro, o sea, no es, pero sí que es verdad que creo que puede pasar que programadores que van revisando programaciones de festivales afines o festivales que les interesan o que más o menos miran para armar sus programaciones, pueden llamar la atención. A mí me pasa de vez en cuando que me escriben de festivales para pedirme cortos concretos porque los han visto en otro festival. Esto pasa con festivales grandes y también con festivales más pequeños. Me pasa mucho, por ejemplo, con festis de terror, que muchas veces los programadores, lo que mola mucho de los programadores es que son también espectadores, muchas veces muy entusiastas. Entonces, con festivales de terror me pasa mucho, oye, mira, he visto en el Festival de Cine Fantástico de Bruselas, he visto este corto que llevas tú, mándamelo para el mío, a ver si nos cuadra, que me gustó bastante. Ese tipo de cosas sí pasan. Entonces, yo creo que el efecto llamada sí que existe, pero obviamente el corto tiene que tener algo bueno para que funcione. Y también te diría que no hay un estándar en eso porque no todos los festivales programan igual, Claro. porque hay festivales que se fijan mucho en programaciones de otros y creo que hay festivales, y me parece que eso también está muy bien y es una cosa que tenemos que valorar, hay festivales que creo que no miran ningún otro festival. Y de hecho esto lo notas en que hay festivales que de pronto están programando cosas totalmente distintas, que también eso está muy bien porque tú descubres cosas nuevas y a lo mejor si vas yendo a festivales y viendo programaciones, de repente ves una programación que ni se parece a nada que hayas visto en ningún otro festival. Pues eso también es muy de valorar y creo que está muy bien. Pero bueno, me enrollo un montón, pero vamos, que el efecto llamada creo que sí que existe, por lo menos poner la atención, poner el foco sobre ciertos trabajos que sí que están en festis importantes, pero no diría que es determinante. Ujú. ¿Y cómo haces el trabajo de valorar el posible recorrido de un corto? Porque, claro, es una apuesta, imagino que según avance en los meses iréis cambiando esa apuesta, iréis perfeccionando la estrategia, pero claro, de primeras, a lo mejor tú ves un corto y dices, mira, pues este corto lo veo para Goya, ¿no? Y vamos a llevarlo a los festivales más gordos. Y a lo mejor luego resulta que no y tienes que... ¿Cómo se trabaja eso? Y sobre todo me llama la atención
¿cómo trabajas eso de cara al autor, al director, al comunicarle esas cosas de hay que bajar expectativas o este tipo de cosas? Bueno, siempre, siempre tiene que ser una conversación. O sea, quiero decir, yo puedo tener una opinión y la puedo transmitir y además, y eso me pasa en el 99,9% de los casos, la persona que tengo enfrente contacta conmigo porque confía en ese trabajo. Entonces, pues eso, siempre, sobre todo al principio, se diseña como una estrategia de arranque, ¿no? Y esta estrategia puede responder a motivos muy diferentes. Hay cortos que efectivamente tú los ves y dices, bueno, esto va a funcionar fenomenal, esto va a ir. Entonces ahí podemos plantear varios escenarios. Podemos plantear un escenario que sea como de un trabajo mucho más medido, de, ¿cómo decirlo? Como una estrategia de estreno, ¿no? Lo que llamamos, que es Ujú. vamos a empezar solo yendo a festivales muy grandes y una vez tengamos eso cubierto, vamos a ir a festivales medianos y demás para que el corto ruede y se vea en más sitios, pero vamos a esperar para que las primeras selecciones que tengamos sean grandes, sean importantes, sea como un estreno. También luego en torno a los estrenos hay muchos mitos, ¿eh? No hace falta estrenar, lo digo aquí para quienes nos oigan, no hace falta estrenar en un festival gigantesco para, para tener una buena distribución. Pero bueno, eso se puede plantear. Luego también hay cortos que incluso ya desde el propio autor te lo dice, a mí no me interesa especialmente tener un recorrido en festivales súper grandes, que si podemos tenerlo también está muy bien, pero a mí lo que más me interesa es que el corto ruede mucho, que se vea, porque me interesa que mi nombre se conozca en el circuito, porque estoy preparando otro proyecto que quiero como abrirle un poco camino para que mi nombre vaya sonando, ya sea de otro cortometraje o directamente el largometraje. Hay algunos cortometrajes que son como que son como el primer capítulo de un potencial largo, que eso me ha pasado con algunos, entonces bueno, como el caso más conocido de esto, ¿no? Es seguramente el de Madre, de Sí, Sorogoyen, es Orogoyen. que que O bueno, funcionó, que París 70, justo que estábamos hablando. Es verdad que no tenían ese objetivo, pero bueno, lo han conseguido. bueno, claro, sí, o sea, puede ser un objetivo que luego surja a raíz del éxito y y va a salir una peli maravillosa de ahí, estoy Sí, seguro. segurísima. Sí, pero bueno, eso, que esa primera conversación para enfocar la estrategia, sobre todo al principio, siempre es una conversación entre vamos a intentar ser un poco realistas, que esa es mi parte, y vamos a ver qué expectativas tienes tú como directora o director para este cortometraje. Entonces, mm, yo te escucho, tú me escuchas, yo te hago una propuesta y a partir de ahí vamos viendo cómo lo perfilamos. ¿Y cómo son esas estrategias? Quiero decir, al final, tú te dedicas únicamente a lo que es una cuestión de distribución pura y dura, de decido qué festivales, o me hago un estudio de qué festivales creo que van a encajar mejor y lo enviamos allí, o también hay un trabajo de comunicación de intentar que el corto, yo qué sé, pues que tenga un recorrido de comunicación en redes sociales o en medios de comunicación o este tipo de cosas, o es algo que no entras tanto ahí. Claro, o sea, mi contacto, yo trabajo como con 2 lados. Por un lado está el realizador, realizadora o la productora, y por otro lado están los festivales. Claro, los temas de comunicación es lo que hablábamos antes de que efectivamente es importante, pero los temas de comunicación, se los dejo a profesionales de la comunicación, que sí que los hay y muy buenos y que hacen eso como seguimiento en prensa y demás. Sí que es verdad que el tema de la comunicación me parece más complejo en el caso de cortos, porque claro, hacer comunicación, por ejemplo, de un largometraje que va a ir a salas es más sencillo y se recibe de otro modo porque este largometraje, perdón, se va a poder ver en salas. Entonces, el público normal que lee prensa no especializada eh, se va a interesar más por ese tipo de comunicación. Claro, la comunicación de los cortometrajes es más compleja en cuanto a que si no hay un interés en ir a un festival a ver un corto concreto, no es exactamente igual, porque tú puedes intentar hablar de un cortometraje en un periódico y de hecho algunos de ellos lo consiguen y lo hacen,
pero es un poco más complejo porque es más difícil de ver. Y además, como son cortos, o sea, durante además la etapa de distribución, la inmensa mayoría de los cortos no están disponibles en ningún otro sitio, porque es parte de nuestro trabajo intentar ofrecer a los festivales cierta exclusividad, y luego ya, después de todo eso, ya sí que pasaría la etapa, pues eso, intentar ventas en plataformas, sobre todo, entonces ahí van a estar más accesibles, pero claro, la comunicación, la comunicación de los cortos durante la etapa de distribución es más complicada porque tú puedes hablar de ellos, pero la mayoría de la gente en una comunicación no especializada no va a poder verlos. Entonces creo que no genera tanto interés. Otra cosa es la comunicación que pueden hacer algunas profesionales de la comunicación, como más dentro de la industria. Pero eso casi respondería más como a temas de marketing, por ejemplo, la campaña de los Goya, ¿no? Cuando tenemos cortos dentro de los candidatos a los Goya y hay que intentar convencer a los académicos de que vean los cortos para que los voten. Claro, no es una comunicación como entendemos comunicación habitualmente en redes y tal, también se hace, pero no llega igual. La gente que trabaja comunicación en esas etapas tiene acceso directo a, pues eso, a los académicos, a la gente que en ese momento puede decidir si el corto está dentro de la carrera de los Goya o no. Entonces, bueno, no es una cosa que nosotras hagamos y ya te digo que sí que hay gente que lo hace, pero durante la etapa de distribución la verdad es que lo de la comunicación me parece un poco conflictivo, ya te digo, sobre todo por eso, porque es difícil comunicar sobre algo que no va a estar accesible. Está bien, yo qué sé, pues hacerse eco de cosas, de noticias que salen, pero creo que es complejo hacerlo al menos en esa etapa. Claro, Para los... te lo preguntaba y la verdad me has resuelto un poco también mi pregunta porque me parecía que también de cara a la distribución de un cortometraje, si pudieras tener, claro, ya no te digo el altavoz de un súper largo, ¿no? Pero si tienes esa comunicación, entiendo que, claro, que funcionaría mucho mejor seguramente la distribución, porque al final es conocido también por más gente, por más público, sobre todo por más jurado, por más tal, y al final también el estar un poco ahí visible seguramente que también hace que muchos, no sé si es una sensación. La verdad es que no lo sé, ya te digo, porque como en la etapa en la etapa de distribución hay muy poca gente viendo un cortometraje. La está viendo la distribuidora, obviamente el autor y el equipo, y la están viendo los comités de selección, los seleccionadores de los festivales a donde se va mandando. Entonces, claro, una comunicación pública sobre algo que ve tan poca gente, no sé hasta qué punto es rentable desde el Claro. punto de vista de invertir en comunicación, porque, claro, yo qué sé, ya te digo, si fuera algo que va a estar en salas pronto, sí que tiene cierto sentido, pero al final creo que para los comités seleccionadores y demás, funcionan mucho mejor las dinámicas internas, pues eso, de a lo mejor mirar programaciones de otros festivales, contactar con distribuidoras que sabes que llevan trabajos que te pueden interesar, hablar con otros programadores de lo que están viendo, pero no sé hasta qué punto puede ser relevante para un seleccionador ver en prensa el qué. Tampoco sé Claro. muy bien el qué, porque no sé, por eso te digo que también es que, o sea, yo no soy de comunicación, a lo mejor traes aquí a alguien de comunicación y me tira por tierra todo esto que estoy diciendo, pero es verdad que creo que es el problema de los cortos, que el tema de la comunicación creo que está muy limitada porque no se pueden ver. Y este es un problema también, porque, claro, como no se pueden ver en la etapa de distribución, que es la etapa en la que los cortos están moviéndose y a lo mejor consiguiendo hitos importantes, o a lo mejor no, estando en festivales grandes, festivales importantes. Como durante esa etapa no se pueden ver por el gran público, no sé si tiene mucho sentido contárselo. Puede ser que sí, pero a nivel anecdótico. No sé si me explico con esto. Sí, 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 no, no, tiene bastante sentido en realidad, ¿no? Es verdad que, claro, es el recorrido de un cortometraje también es un poco peculiar, ¿no? Porque es muy pequeño en realidad. ¿Cuál es la vida de un corto en festivales? A lo mejor 2, 3 años como mucho. Mm, Tampoco hay un estándar para esto.
Mira, el primer corto con el que empecé a trabajar yo, ese corto de estudiante que te comentaba, que empecé en 2017 con él, me lo siguen pidiendo en sitios. ¿En Esto es serio? una cosa esto es una cosa insólita, y es porque el corto es muy bueno y muy gracioso. Pero pero bueno, son cosas anecdóticas en realidad. Yo te diría que más o menos, la vida habitual de un corto en festivales pueden ser un par de años, pero te diría también que esto, o es la impresión que tengo yo, en los últimos años, se va reduciendo. Y se va reduciendo por el nivel de producción que hay. Se están haciendo tantas cosas que al final, uno de los criterios que utilizan los festivales para programar, por supuesto estoy hablando en general, esto no se aplica a todos, siempre estoy hablando en términos muy generales, pero uno de los criterios que aplican para programar es la novedad. Entonces, claro, un corto que ha sido producido hace 2 años, o sea, ahora mismo estamos en 2024, un corto de 2022, yo ahora mismo todavía estoy moviendo cortos de 2022, pero es verdad que tienen las opciones muy limitadas y que tú ves ahora mismo cómo vas, o sea, cuánto se va seleccionando en comparación a cortos que tengo de 2023 y 2024 y no tiene nada que ver. Porque, bueno, hay eso, hay mucha producción, hay muchos festivales y yo creo que cada vez más nos demandan novedad. Entonces, yo te diría que de vida, así, vida fuerte, es un año. Y Claro. que y que luego, bueno, pues sí, puedes seguir encontrando convocatorias, puede ser que sigas encontrando sitios, claro que sí. Pero no sé, la impresión que tengo yo en los últimos años es que la vida es más intensa y más breve en festivales para los cortos que funcionan. Bueno, tiene sentido, es que cifras de cortometrajes producidos al año, estamos en 300 muy largos, 400, es una barbaridad. Es verdad que también hay muchos festivales, que casi Sí, hay un festival por corto, pero bueno, sí, sí, aún así, luego los festivales siempre tienen a lo mejor como los 50 mejores cortometrajes del año y de ahí es difícil entrar, ¿no? Que si eres el 51 arañarás unos cuantos, pero lo tienes complicado. claro. Bueno, eso luego también, eso, lo que hablábamos, ¿no? Entra dentro de los criterios de programación de cada uno de los festivales. Lo sabrá, y esto lo ves mucho, a lo mejor bueno, pues festivales que tienen equipos de programación un poco más pequeños o que van más justos de recursos y tal, ves que se fijan mucho, entonces que replican programaciones, que es lo que dices tú, ¿no? Al final te sale como un listado de cortos que si te pones a mirar su recorrido dices, madre mía, pero si es que este corto está en todas partes. Bueno, es que ha estado en casi todas partes, efectivamente. Y luego, pues eso, también hay otros, ya te digo, que programan como súper distinto, que yo muchas veces lo agradezco también como espectadora, porque muchas veces si voy a Total. varios festivales seguidos, hay unos cuantos que, vamos, me acabo sabiendo los diálogos de memoria, porque un montón. Entonces, bueno, sí, eso siempre depende de criterios, pero sí que es verdad que, ¿no? Cuando termina el año es como fácil que te salgan, yo qué sé, al menos 5 o 6 títulos o 10 que tú sabes que han barrido por festivales, vamos, que han estado en casi todas partes. Y esto que dices también claro, lo difícil al final, la competitividad, ¿no? Que al final es muy competitivo porque hay tantos y luego también si nos ponemos a mirar presupuestos, habrá de 400, pues habrá, no sé, 300 que rozarán los 20.000. No sé, estoy hablando de números así un poco a Sí, voleo. 50 que estarán en torno a los 30 y luego 20 que se pasan de los 45.000, ¿no? Y cosas así. Claro, total. eso al final ahí hay una desproporción que luego, bueno, te puedes encontrar con cortometrajes más pequeñitos que te pueden sorprender, ¿no? Y pueden dar de repente ahí la campanada. Pero también me parece muy difícil, por supuesto, para el creador el competir. Y, por ejemplo, los creadores estos que hablan contigo y te dicen, mira, es que yo quiero que se vea. Y quiero que mi nombre se conozca. Claro, en un mundo así es muy difícil competir, pero incluso para las distribuidoras también. Imagino que es muy difícil también competir con tanto volumen de cortometrajes. Bueno, por eso, en mi opinión, es importante hacer trabajo de curaduría desde la distribuidora. En realidad, a ver,
o sea, siendo sinceros, un cortometraje puede llegar, o sea, puede llegar porque te lo he mandado yo desde Distribution with Glasses o puede llegar porque te lo ha mandado directamente el director, y si el corto es bueno, probablemente el corto encuentre su sitio. O sea que, pero es verdad que cada vez hay más cortos muy buenos. Y es verdad, bueno, lo que dices tú también, que en muchas ocasiones hay una competencia, bueno, que no es que sea injusta, pero que sí que hay que tener en mente que es lo que dices tú, o sea, ¿cómo va a competir un corto? Bueno, ¿cómo va a competir? Al menos estoy hablando de niveles técnicos, ¿vale? Porque el resto, o sea, todo lo artístico creo que el talento lo puede suplir sin ningún problema, pero es cierto que si de pronto te encuentras con un cortometraje, pues eso, que tiene 50.000 euros de presupuesto, que tiene unos efectos especiales impresionantes, que además se ha podido permitir tener un elenco conocido, que esto cada vez lo estamos viendo más Claro. en cortos. Antes no quería nadie hacer cortos y ahora hay un montón de actores y actrices conocidas en cortometrajes. Entonces, bueno, sí que hay ahí un desnivel que en muchas ocasiones se nota, y normalmente los títulos que encontramos, estos de los que hablábamos que se repiten en muchos festivales, normalmente van por ahí, ¿no? O sea, porque son cosas muy impresionantes que pueden durar 10 minutos, pero qué 10 minutos increíbles son, qué efectos especiales, qué cosa. Pero bueno, quiero pensar que también el circuito muchas veces se preocupa de intentar nivelar eso. Y de intentar nivelarlo, pues eso, programando cortos que a lo mejor son más modestos en términos de presupuesto, pero que esconden un talento brutal. Creo que también hay que reivindicar mucho la figura del programador, que tiene esa responsabilidad, bueno, que no es que sea responsabilidad, vamos, cada uno funcionará como considere oportuno, pero creo que también tener el ojo entrenado para saber ver detrás de esos grandes presupuestos, creo que también es una labor necesaria, interesante y preciosa de los equipos de programación. Y también pasa que de vez en cuando ves cortos como muy pequeñitos, pues eso, que tú los ves y dices, bueno, aquí claramente no hay un presupuesto brutal, pero que por la historia que te cuentan, por cómo te la cuentan, por lo que sea, sí que encuentran su camino. Aún así es muy difícil y cada vez lo es más por esto que hablábamos, del nivel de producción. Hay niveles de producción brutales, hay gente además que ya está muy entrenada en el mundo del cortometraje en cuanto a que es más consciente que a lo mejor gente que llega nueva de lo que busca en la mayoría de festivales, de cómo hacer un buen recorrido. Esto se ve un montón, o sea, a mí a veces me llegan cortos que digo, madre mía, es que esto es súper festivalero, que está guay, ¿eh? O sea, que está muy bien, pero se nota que ahí hay una visión de alguien que ya conoce y que no es nuevo en el sector. Entonces, bueno, en esa balanza nos movemos siempre. Eso es curioso, ¿no? Lo que dices de los cortometrajes festivaleros, porque es verdad que lo escuchamos con la música, sobre todo, ¿no? Este temazo es es como muy en festival. Pero con los cortos es un poco como extraño todavía de entender, y es verdad que hablas con directores, con guionistas, y te dicen, es que creo que esto va a funcionar porque es una comedia que además es un poco macarra, tal, y funciona, ¿no? Y eso creo que también está muy bien de cara a que a lo mejor el público más mainstream, que no suele ir a festivales ya no a festivales de cortos, que es como lo más raro, eh, se puedan acercar, ¿no? Por este tipo de cortos y este tipo de propuestas. Sí, pero ahí te diría que hay un muro entre el corto y el público, que es el propio festival, o sea, el criterio del festival. Sí que es verdad que hay cortos que son festivaleros en cuanto a que son una historia que tú más o menos por temática, pues es lo que hablamos, por elenco y demás, sabes que van a funcionar, pero es verdad que en el caso de los cortos no podemos hablar igual que, por ejemplo, hablamos de los largometrajes cuando hablamos de cifras de taquilla, ¿no? Claro, en una cifra de eso sí, en un análisis de una cifra de taquilla, tú sí que puedes detectar, vale, pues el público ahora mismo está muy dentro de la comedia, porque si ves la cartelera, lo que mejor ha funcionado es la comedia y ahora mismo es lo que se lleva. En el caso de los cortos es más complicado porque creo que hacer un corto festivalero no piensas en el público, al menos no piensas en el público en un primer momento, piensas en los equipos de selección,
porque es realmente quien va a decidir si ese corto llega al público o no. Entonces, no digo que sea súper distinta una cosa de la otra, pero sí que es verdad que creo que no es exactamente igual, que no funciona exactamente igual que las pelis que vemos en el cine por eso mismo, porque hay como un criterio intermedio que decide lo que el público ve en festivales, que luego sí que es verdad que muchas veces son un tipo de historias como muy concretas, con temáticas específicas, con como cortos redondos, ¿no? Que yo lo digo siempre, como que terminan muy bien, que son historias cerradas, redondas, que funcionan, que luego efectivamente al público le gustan, pero también es cierto que no sabemos qué funciona dentro del cortometraje con público no especializado, porque es verdad que al público se lo dan los festivales. Claro, Claro. si pudiéramos ver cortos en el cine, si pudiéramos tener una oferta más amplia de cortos en plataformas, si hubiera hábito de espectador de cortometrajes, sería más fácil hacer esos análisis realmente desde el punto de vista del espectador. Pero como ahora mismo eso no sucede porque siempre hay un agente en medio, que es el festival, mediando entre los cortometrajes y el público, que luego también ahí, pues claro, influye el sello del festival, el criterio de programación, el sentido que tengan las programaciones y todo esto, pero no sé, acabo de soltar esto así, nunca había pensado en esto de esta manera, No, pero tiene sentido. Es verdad que sí que está el premio del público, ¿no? Pero ya aún así claro, ha habido como cierto filtro por parte del propio festival. claro, eso es el premio del público de lo que el festival te ha mostrado. Eso es. Claro. Entonces, claro, porque no vas a poner al público a ver 400 cortometrajes para que te digan cuál le gusta más. Claro, ese Bueno, no es el objetivo que de un espabilen. festival, Que- que te pongan las pilas. claro. No, pero sí, creo que eso, el análisis es un poquito distinto en ese sentido por eso. Y estabas hablando también del tema de largometrajes. No sé si ahora tienes en catálogo algún largo. Sí, siempre tenemos alguno, no muchos, sobre todo documentales, Ujú. porque la mayoría, no todos, pero la mayoría de largometrajes de ficción que se hacen normalmente sí que suelen estar más orientados directamente a una distribución comercial en salas o en video on demand o otro tipo de ventas. Y los documentales sí que se mueven más por festivales. Entonces, sí, no solemos tener mucho, o sea, el gran volumen del catálogo son cortometrajes, pero sí que tenemos ahora mismo en distribución activa, es que te lo digo de memoria, pero creo que son 4 o 5 largometrajes documentales. Y entiendo que es también un poco la parte de la marca, ¿no? Decir, oye, yo quiero dedicarme a esto, a cortos, a documentales, a cosas un poco más, quizá no tan comerciales que se van también más a salas, más a otro tipo de circuitos, sino quedarte en tu circuito de festivales que imagino que hoy por hoy es donde te sientes cómoda. No sé si tienes pensado cambiarlo. Jo, pues es que ¿sabes lo que pasa? Es tan amplio el circuito de festivales y cada vez más que, me lo dicen mucho: "Jo, ¿y por qué no te metes a hacer ventas? ¿Y por qué no te metes en otro tipo de distribución?". Pero soy de la opinión de que quien mucho abarca poco aprieta. Creo que es mejor, intentar hacerlo bien dentro de una etapa para una película, que es en este caso como la primera, ¿no? La de los festivales, y luego dejar porque hay estupendas profesionales que se dedican a la siguiente etapa, que sería la de ventas. De momento no está pensado avanzar por ahí. De momento el circuito de festivales es suficientemente demandante como para que nos ocupe todo el tiempo. Y en cuanto a volumen de catálogo, o sea, sobre todo hay cortos, pero por lo que estábamos hablando, porque ya, como nos estamos centrando en festivales, como trabajamos con festivales, al final los festivales para los cortos son imprescindibles. Entonces, claro, los largos a lo mejor lo pueden intentar por otra vía, pueden intentar ir a salas, sean documentales o ficción, pero pueden intentar ir a salas, pueden intentar otro tipo de ventas y puede ser que encuentren su público. Los cortos lo tienen mucho más difícil y además tienen mucho más movimiento en festivales. No es que los largos no tengan, pero es que los cortos tienen más porque hay muchísimos. Entonces, sí, ese es el motivo por el que la mayoría de gente que solicita los servicios de una distribuidora como Distribution with Glasses son cortos. Bueno, pues ya te pediré los nombres de los documentales para Claro, sí. echarles un vistazo y hablar también de ellos, porque es verdad que
igual que los cortos los tenemos olvidados, el documental es otro género que me parece súper interesante y que también el tema de la comunicación, por ejemplo, de los documentales, quién ve documentales, dónde se ven documentales, es otro mundo también muy difícil. Así que bueno, por también hablar de ellos y darles voz. Y no te quiero robar mucho más tiempo, pero siempre hago una última pregunta que últimamente me estaba pasando, que estoy hablando con personas que quizá no es la pregunta a la que suelen estar habituados, que es ¿por qué cuentas historias? En tu caso, ¿por qué cuentas historias tú? Que me llama la atención porque, claro, eh, claro, es que es distribución, ¿no? Parece que no estoy contando historias, pero al final, siendo un trabajo en equipo como es el cine, y es casi como el que va a llevar el cuento, ¿no? A la, claro, tiene algo de eso que me parece también muy bonito y bueno, te lo pregunto, ¿por qué cuentas historias? Bueno, pues yo intento contar las historias con las que trabajo, sobre todo porque creo en ellas, de algún modo u otro. Por eso precisamente lo que te contaba de que para mí el trabajo de curaduría es importante y es importante que las piezas con las que trabajo de algún modo me entusiasmen. Puede ser por múltiples motivos, puede ser que sea porque hablan de temas que me interesan, porque hablan de temas que creo que es importante que estén en la conversación activa y que creo que es importante que se conozcan, que se escuchen, que generen conversación, eh, porque me hacen reír, porque me gustan a nivel de espectadora, sobre todo porque me gusta trabajar con piezas que querría ver yo sentada en una butaca en un festival. Entonces, me parece muy bonito como espectadora apasionada que soy, que diría que es lo mejor que soy, espectadora, porque me parece muy bonito intentar que eso que a mí me gustaría ver llegue a sitios para que lo vea más gente. O pues te agradezco mucho este rato que te he robado. Nada, Eh, bueno, yo de vez en cuando hablamos de cortometrajes que además, claro, ya yo te conocí en 2020 y te sigo desde 2020. Entonces, claro, cuando ves también el recorrido, ¿no? Cómo ha ido creciendo la distribuidora, te hace como cierta ilusión y creo que tienes un muchas gracias. proyecto, tienes al final un proyecto muy chulo, ¿no? Que es un poco cuidar estas historias, que es verdad que muchas veces hablamos de producto y parece que eso también se maltrata, pero también creo que hay que hacer industria y creo que la industria hay que hacerla desde una perspectiva un poco ética, ¿no? Y de cuidar lo que estamos haciendo. Así que Totalmente. genial y muchas gracias por este rato. Muchas gracias a ti, un placer. Bueno, pues hasta otra. Chao. Chao.